Bueno, estimadas y estimados compañeros, vamos a compartir, como muy bien pone en esta primera diapositiva, algunas reflexiones en relación al tema de participación y de ciudadanía. Bueno, aquí hay una serie de autores que voy a compartir con vosotros mi tesis doctoral. Eh, Son autores que me ayudaron un poco a establecer un poco desde donde reflexionábamos, ¿no? Hay una serie de autores como Viktor Frankl, que citaré un poquito más adelante, autores como, cuando hablamos de estigma, prejuicio, autores como, pues, por ejemplo, Goffman es muy interesante cuando hablamos de salud mental. Pero bueno, son una serie de autores que durante la presentación de hoy os iré comentando, porque en esta reflexión, ¿no? Creo que vivimos realmente una sociedad que vamos muy deprisa, muy acelerados y que por lo general tenemos poco tiempo, dedicamos poco tiempo a la reflexión, ¿no? Entonces yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿quién es el hombre, ¿no? Es la primera pregunta, seguramente es la que partimos. Yo personalmente me gustan mucho las filosofías humanistas, ¿no? Que señalan la bondad intrínseca del ser humano, su potencial positivo, pero desde aquí realmente explicarte Auschwitz es complicado, ¿no? Decir como si el ser humano intrínsecamente es bueno, pues es capaz de crear las cámaras de gas. Entonces ahí me quedo con Frankel, que dice que el hombre es un ser libre, que es el mismo que ha creado estas cámaras de gas, pero es el mismo que ha sido capaz de entrar en estas camas rezando un Padre Nuestro o el Shema Israel, ¿no? Me refiero a la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. O sea, somos capaces de lo mejor y de lo peor, y esa potencialidad está dentro de cada uno de nosotros. Y de Frank me encanta, me gusta mucho todo, lo casi todo sobre la logoterapia, ¿no? Que él es el creador de la logoterapia, que habla de la importancia del sentido de nuestras vidas. eh, la importancia que para una persona que es un agente de apoyo tiene el ayudar a otras personas que están pasando por la situación por la cual pasó ya hace tiempo, ¿no? ¿Eso le da sentido a su vida? Pues sí, porque, por ejemplo, cuando hicimos la investigación sobre este proyecto, pues el tema del sentido, cómo esta intervención da sentido a la vida de las personas que son agentes de apoyo ahora, el poder ayudar y eso mejora sus vidas es muy importante. ¿Por qué es importante que le demos sentido a nuestra vida? Porque cuando no tiene sentido nuestra vida, como dice Viktor Frankl, lo que nos espera es la depresión o el suicidio, la adicción o la agresión, que veis que son algunos de los grandes problemas contemporáneos. Por cierto, el cuadro es Saura, El Grito, es un cuadro bueno, no, muy impresionante, es un cuadro, bueno, es muy potente. Entonces, el ser humano yo considero que es una realidad biopsicosocial, pero también espiritual o existencial. Esa dimensión de sentido, esa dimensión de conectar con los demás, es a la que me refiero cuando hablo de esta dimensión existencial del ser humano. Esta dimensión de sentido y conexión es la esencia del ser humano y por ello eso es tan importante, ¿no? Para que las personas puedan encontrar sentido a su vida, pero que también las personas puedan conectar con los demás, ¿no? Y además conectar con la vida, con la creación, como nos diría autores como Bellingham, ¿no? El ser humano es una realidad física, psicológica, social y espiritual o existencial que se expresa en sus ocupaciones, inmerso en un medio físico, cultural, socioecológico y económico también, ¿no? Como yo personalmente defino a la persona. Y para nosotros, yo soy terapeuta ocupacional de base, la ocupación es muy importante y la ocupación significativa es el cruce de caminos entre la necesidad de las personas, su potencialidad y sus valores. Quiero decir esto, que cuando yo soy un agente de apoyo y propongo hacer ocupaciones a las personas que están ingresadas en un centro de salud mental o en un centro de día, tienen que ser ocupaciones que, por un lado, tengan en cuenta su necesidad, una ocupación que le permita ganar mindfulness o una ocupación que le permita avanzar en el proceso de inserción laboral, pero que también tengan en cuenta sus potencialidades, pero también, sobre todo, sus intereses, sus valores, su historia de vida. Tiene que ser una ocupación pensada únicamente para esta persona, ¿no?
Entonces, de Frankel ya os comentaba, superviviente de Auschwitz, la importancia de la voluntad de sentido, la no voluntad de sentido que tiene como consecuencia depresión o incluso suicidio, adicción o agresión, y la importancia que tiene la ocupación humana, en este caso, como creadora de significado, ¿no? El objetivo, creo, en salud mental es ayudar a las personas a que puedan desarrollar un proyecto de vida significativo y eso lo hacemos a partir de una arquitectura de ocupaciones significativas, que son como esos ladrillos con los cuales construimos ese edificio que es el proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo encontramos o ayudamos a las personas a encontrar sentido? Pues básicamente escuchando para realmente conocer cuáles son sus valores, qué son las cosas que realmente son importantes para ellas, es lo más importante, ¿no? Y esa escucha es fundamental, evidentemente, en el proceso de agente de apoyos. Lo importante es que la persona no solo conecte consigo mismo, a nivel de que tiene que escuchar sus intereses, sus valores, sus sueños, sus motivaciones, sino que también es muy importante el que la persona pueda conectar con los demás. Maslow ya decía que la mayoría de psicopatologías provienen de relaciones interpersonales insatisfactorias y también conectar con la creación. ¿Qué significa esto? El que cada uno tenemos unos dones que podemos aportar. Un cocinero, sus dones de cocina, una ingeniera, sus conocimientos de ingeniería. Todos podemos contribuir a la vida, a la creación. Y esa espiritualidad es entendida como plenitud. Aquí tenéis un vídeo que luego os invito a que lo veáis. Veis que cuando yo me está tocando el cello, no solo que la mente está desarrollando un rol laboral, es su esencia que se está expresando a partir de un rol ocupacional, en este caso el de músico, pero veis que es el que se está expresando. Y bueno, cuando hablamos de espiritualidad, en esa visión del ser humano, pues es muy interesante recordar las sendas reales de las que hablaba Durkheim, ¿no? Durkheim hablaba de los valores humanos y de la naturaleza y el arte como tres de sendas de espiritualidad, ¿no? Cómo el ser humano puede encontrar sentido a la vida a partir de su contacto con la naturaleza, el contacto con el arte o el contacto con los valores humanos, ya sea religiosos, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera. Evidentemente, pues en religión budista, musulmana, católica, pero también pueden ser valores como el arte, la cultura o los derechos humanos, por ejemplo. Aquí un poco para que veáis que estas sendas reales muchas veces se cruzan, ¿no? Si pensamos en Gaudí, es arquitecto, con lo cual hay arte, evidentemente hay religión, porque Gaudí era un devoto cristiano, pero también hay naturaleza, porque si os fijáis bien, las columnas de la Sagrada Familia están inspiradas en los plataneros, ¿no? Y Gaudí integra la naturaleza en su arte. Y la foto a la derecha es Andy Goldsworthy, que aquí en este caso sería arte pero también naturaleza, ¿no? Él precisamente trabaja Land Art, el arte de la tierra, y es un buen ejemplo. Entonces, lo importante también es hablar del tema del reconocimiento, ¿no? Y unas cosas que tenemos que reconocer como personas es que nos necesitamos unos a los otros. Nos han machacado mucho con la idea esta de la independencia, que está muy bien, que es justa y necesaria, pero también tenemos que ser conscientes de que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Hay un filósofo que me gusta mucho, que es Matthew Terry, que habla del ser humano como ser racional y dependiente. Cuando estamos enfermos, cuando somos pequeños, cuando somos mayores, hay momentos de la vida que nos necesitamos unos a otros, ¿vale? Y también es muy importante, me gusta mucho Riquet cuando habla de la teoría del reconocimiento, ¿no? Reconocer al ser humano como lo que es, un ser capaz de palabra, de acción y de narración, ¿no? Entonces, es muy importante el que como agentes de apoyo veáis siempre las potencialidades de las personas, ¿no? Desde esta fenomenología del hombre y la mujer capaz, como seres de palabra. La palabra es muy importante. Al principio era la palabra, según el Evangelio de San Juan, pero también gentes capaces de acción, ¿no? Vosotros mismos, vosotras mismos, estáis tomando una acción que es el capacitaros como agentes de apoyo para ayudar a otras personas que están en esta situación, ¿no? Y la importancia también de la narración en el ser humano, ¿no? El tema de las historias y de las narrativas que trabajáis mucho como agente de apoyos, casan muy bien con esta idea de la fenomenología, repito, del hombre capaz, de, de Ricoeur, Paul Ricoeur, el filósofo, del ser humano como ser capaz de palabra, de acción y de narración.
El ser humano se inserta al mundo a través de su palabra y de su acción. Y esto es una idea muy bonita que es de Hannah Arendt, que es otra filósofa que podéis incidir. Durante el curso habéis reflexionado mucho sobre el tema de los prejuicios y el estigma. No me voy a detener en este tema, pero sí que, bueno, es muy importante, ¿no? Como las teorías, por ejemplo, del interaccionismo simbólico, ¿no? De cómo nos relacionamos con personas, no nos relacionamos con personas, sino con significados que hemos asociado a las personas, porque si no nos tenemos que tomar la molestia, abro y cierro comillas, de conocer al otro, ¿no? Entonces categorizamos y tenemos prejudicium antes de poder juzgar y ya hemos llegado a conclusiones sobre las personas. Entonces, desgraciadamente, tenemos una sociedad que hay prejuicios muy prevalentes y, por ejemplo, hay muchos prejuicios en relación a la salud mental, ¿no? Bueno, son juicios formados sin una verificación de validez de los hechos, ¿no? Entonces, es muy importante también, por ejemplo, hay la teoría del etiquetado social, también es muy interesante desde parte de las teorías del interaccionismo simbólico, como muchas veces los grupos sociales crean desviación al establecer normas cuya infracción la constituye y aplican unas normas determinadas a personas y son etiquetadas como transgresoras o marginales, ¿no? Entonces es cierto que como sociedad tenemos muchos prejuicios en relación a los problemas de salud mental y hemos estigmatizado a las personas con problemas de salud mental, con lo cual es muy importante todo este trabajo de construcción de ese estigma, ¿no? Entonces, desde esta visión es muy importante trabajar el abordaje de los estigmas. El estigma, ya sabéis que es un concepto que originalmente lo crearon los griegos, que era un término para referirse a signos corporales, a cortes y quemaduras. Krugman habló de estigmas de tres categorías de estigma: corporal, caracterial y tribal. Y el estigma sobre todo confronta lo que es normal versus anormalidad. Y la noción de ser humano normal tiene un origen en un enfoque médico de las organizaciones burocráticas, ¿no? Lo que es la media, lo que es la supuesta normalidad. Entonces, una persona estigmatizada, la sociedad considera que realmente la estamos deshumanizando cuando estigmatizamos a una persona, es como que no es totalmente humana y a partir de este hecho justifica la discriminación de esta persona, ¿no? Y puede ser que una persona que es estigmatizada sea indiferente, pero evidentemente la gran mayoría de personas, si nos estigmatizan, pues sufrimos, incluso llegamos a incorporar este estigma, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Yahoo Kusama, que estamos viendo una persona que tiene una enfermedad mental y que ella misma se autorrecluyó en una institución de salud mental en Japón, o vemos una de las mayores artistas del mundo contemporáneo. Pues evidentemente Yahoo Kusama, igual que Jackson Pollock, que era uno de los mayores artistas del siglo XX en Estados Unidos, o era un alcohólico. Entonces, es muy importante no estigmatizar a las personas, sino ver realmente las potencialidades y las capacidades, y que si hay una parte de esta persona que es una problemática de salud mental, entendamos que es una parte, pero que evidentemente no es el todo. Aquí tenéis Jackson Pollock, el mayor artista seguramente del siglo XX de Estados Unidos, uno de los mayores, que también tiene una relación muy directa con el alcohol, ¿no? Entonces, la política y la ciudadanía, que es otro tema del que podemos reflexionar. Entonces Aristóteles ya decía que ¿qué es lo que hace distinto al ser humano? Pues decía que somos seres políticos, ¿no? Ya que tenemos lenguaje y el lenguaje nos permite discernir lo justo de lo injusto, ¿no? Y es interesante recordar que los griegos consideraban idiota a aquel que no se involucraba en el gobierno de la polis, ¿no? Entonces, fijaos bien la importancia de la democracia participativa, ¿no? Yo participo en la gestión de la polis, que no tiene mucho que ver con la democracia que tenemos nosotros, que es la representativa, ¿no? Yo soy libre de votar a una persona que me representa y decide por mí. Ellos no, ellos se involucraban directamente porque también la dimensión de la polis, Atenas, lo permitía, porque además era una sociedad esclavista y que era una sociedad que no permitía el acceso de las mujeres
a la discusión política, con lo cual se habla mucho de la democracia ateniense como ejemplar, pero bueno, con sus sombras de esclavismo y de machismo, evidentemente, ¿no? Entonces, vamos, nos habla que la política es el mecanismo de cambio, es muy importante, ¿no? Entonces, Hannah Arendt nos dice que la política tiene que ver con la relación. Los seres humanos estamos en relación y sobre el vivir y estar entre los hombres, ¿no? Y ese arte de estar juntos, ese arte de crear juntos, es lo que consideramos la política. Y la ciudadanía es un concepto que arranca desde Grecia. Para Aristóteles, el ciudadano es aquel que tiene derecho y libertad de participar en el gobierno del consejo y la judicatura de la polis. Y el fin de los ciudadanos es conservar la comunidad que es un gobierno público, ¿no? Entonces, fijaos bien la importancia que dan los griegos al tema de la polis y a la importancia de la participación política, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora tenemos una sociedad que hablamos mucho de derechos, pero también tenemos que hablar de nuestros deberes de ciudadanía, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene mucho que ver con la capacidad de control sobre nuestras vidas. Tiene mucho que ver con que yo pueda desarrollar un proyecto de vida significativo. Entonces, ciudadanía es un concepto muy importante que está entre pues, determinantes sociales de la salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos que la ciudadanía pues, no ha sido un factor bueno, desde la época de los griegos, fijaos bien que en Francia el sufragio universal no se extendió hasta 1930 a sirvientes, a mujeres en el 44 y indigentes en el 75, ¿no? Fijaos bien que lo lento que hemos ido con el tema de la evolución de la ciudadanía, que está muy ligado a las revoluciones francesa y americana y al concepto, todos los movimientos que hubo en el siglo XVII y XVIII en Europa, que recordáis que veníamos pues, de monarquías absolutistas, la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Todos estos movimientos fueron gestando el desarrollo de las democracias y de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía es importante ver que tiene diversas dimensiones. Esta ciudadanía política, del individuo como miembro de una comunidad política, pero también la importancia de la ciudadanía como participación, ¿no? Que las personas puedan desarrollar de las cuestiones públicas, pues desarrollar una vida digna, ¿no? También la ciudadanía como un estamento legal, ¿no? La ciudadanía, que esto proviene del Roma, el ciudadano a mí me da una serie de derechos que hoy en día se le niegan a muchos participantes. Una persona sin papeles es una persona sin derechos, por ejemplo. También hay una dimensión, aparte de la ciudadanía política, hay la dimensión, una ciudadanía social. La ciudadanía es aquel que tiene derechos sociales, acceso a la vivienda, al trabajo, que todavía hay que implementar. Y también hay una ciudadanía económica porque vivimos en una sociedad evidentemente economicista, ¿no? Hay ciudadanía civil en el que nos podemos involucrar en la sociedad civil para aportar desde la ciudadanía, desde esas instituciones del tercer sector, instituciones que no son ni públicas ni privadas, es cómo la ciudadanía se organiza desde la sociedad civil, el tercer sector, y también cada vez hablamos más de la necesidad de desarrollar una ciudadanía multicultural, ¿no? Porque nuestras sociedades están cambiando y están evolucionando de forma muy importante. Y luego la reflexión de la acción la dejo un poco porque, bueno, creo que es interesante, ¿no? El ver que como personas, Hannah Arendt nos decía que la acción humana es nuestra capacidad de crear milagros, ¿no? La capacidad de crear juntos, la capacidad de construir, la capacidad de empezar algo nuevo, ¿no? La importancia que está muy ligada a la ciudadanía, ¿no? Hannah Arendt decía que sin palabras, sin acción, una vida estaba literalmente muerta. Y por eso, ya os digo, le daba muchísima importancia a la palabra y a la acción de las personas, ¿no? Entonces, a nivel de acción, es una serie de reflexiones así en general, ¿no? La acción es muy importante planificar, ¿no? Como agentes de apoyo desde la figura, tener una visión, ¿no? De dónde estamos y a dónde queremos llegar. Esto es fundamental, ¿no? Lo que nos decía Hannah Arendt y un poco la idea esta de Magritte, ¿no? La planificación, este cuadro de Magritte que se llama La clarividencia. Fijaos bien que él ve el huevo, pero ya está pintando el ave, ¿no? Entonces, ver hacia dónde queremos ir es fundamental para poder hacer un plan de acción y para llegar, ¿no? Otro aspecto fundamental y hoy más que nunca es el tema de la esperanza, ¿no? Alimentar la esperanza. Vivimos en una sociedad que hay mucha
tristeza, hay mucha apatía, con lo cual tenemos que alimentar aquellas fuentes que nos transmitan la esperanza y que nosotros seamos capaces de transmitir esperanza, por ejemplo, como agentes de apoyo, ¿no? Poder transmitir esperanza en un proceso de recovery. Si estoy desesperanzado, ¿cómo voy a transmitir esa esperanza a otra persona, ¿no? Y a veces es algo tan simple como recordar que la vida es un milagro. O sea, si pensamos que somos herederos de un milagro de 4.000 años de evolución, bueno, 4.000 millones de años de evolución, cuando pensamos cómo la vida orgánica surgió de la vida orgánica, etcétera, bueno, la vida es un auténtico milagro. Y bueno, un poco también la idea de Benedetti, ¿no? De todas las fronteras que separan al hombre, la más profunda es la que separa a los maravilladores de los desmaravilladores. Bueno, es importante el intentar siempre formar parte de este equipo de maravilladores. Como agentes de apoyo es importante siempre el pensar en dar lo mejor de nosotros, el buscar esta ariete, la excelencia, el cómo podemos ser la versión, nuestra mejor versión. Y un poco la idea de los vídeos, ¿no? ¿Qué trascenderá de mí cuando muera? ¿Cuál será nuestro legado? ¿Por qué nos gustaría ser recordados? ¿No? No es esta visión contemporánea, economicista, mercantilista de explotarte a ti mismo, sino es dar a los demás lo mejor, ¿no? Cuando soy un agente de apoyo, dar lo mejor de mí para ayudar a otra persona que está en un momento de dificultad como vosotras y vosotros sabéis, ¿no? Y también hay una idea muy bonita que es de Rilke y Danen, ¿no? El desear más vida, ¿no? Realmente el afrontar el rol de vivir con pasión, con ganas, con ilusión y con voluntad, ¿no? Y bueno, en el fondo estamos todas y todos llamados a ser heroínas, ¿no? La heroína era la persona que inicialmente dejaba su casa, una persona libre y que decía participar en la empresa troyana, ¿no? Y sobre la cual se podía contar una historia, ¿no? Un poco el abandono de nuestra zona de confort sería como abandonar nuestra casa y participar en esta cruzada troyana sería, pues bueno, por ejemplo, involucrarse para ser un agente de apoyo. O sea, esa sería vuestra, como vuestra visión, vuestra epopeya, vuestra periplo. Sería un poco la paráfrasis para la metáfora, digamos. Y bueno, yo siempre digo, vivimos en una época para mujeres y para hombres valientes, esto es fundamental. En el proceso de ser agentes de apoyo es evidente que es muy importante que sean resilientes, ¿no? Entonces tienes que alimentar las fuentes de resiliencia, lo que os aporta esperanza, lo que os aporta esa capacidad de resistir a las dificultades propias del camino. Y también, bueno, el rol de agente de apoyo es muy importante que lo afrontéis desde la confianza en vosotras mismas y vosotros mismos y también un poco en la vida, ¿no? Tenemos que, bueno, ver que en el fondo la vida es un don y que, bueno, recordar esto, ¿no? Y yo creo que es muy importante ahí que siempre estéis en contacto con cosas que os estimulen, que os iluminen, que os inspiren. Bueno, dicen que somos la media de las 5 personas con las que más estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, un poco revelarse también, ¿no? Por ejemplo, nos quejamos mucho del estigma en salud mental, pues bueno, revelarse es pues, hacer una campaña anti-estigma en salud mental comunitaria. Por ejemplo, con el Jardín Miquel Martí-Pol, que antes había una imagen por ahí, pues bueno, una campaña anti-estigma, ¿no? Porque cuando la gente veía el jardín que habían hecho personas de Usunamen, pues no hacía falta explicarles que tenía grandes capacidades y que podían aportar a la comunidad y que las personas con problemas de salud mental pueden hacer una aportación brutal a las comunidades. Bueno, en vez de estar en casa lamentando que hay estigma social, pues bueno, ¿por qué no hacemos una campaña de comunicación para transmitir el valor de las personas con problemas de salud mental? Que un poco también puede ser un rol para los agentes de apoyo, ¿no? Trabajar el estigma que hay en relación a salud mental. Yo creo que ahí vosotros tenéis un rol fantástico que podéis desarrollar, ¿no? Y ahí tenéis que ser creativas y trabajar en alianza, ¿por qué no?, con la Facultad de Periodismo de la Universidad de Vic, la Universidad de Manresa. Bueno, ahí la imaginación y la creatividad al servicio de la indignación y de la rebeldía, ¿no? Y un poco el compromiso, ¿no? De intentar mejorar la humanidad. Este es un cuadro de Filonov, un autor ruso muy, muy curioso, interesante. Está en el Museo Thyssen de Madrid. Y bueno, el ayudar a... Yo espero que estamos en un momento de la humanidad que necesitamos hacer un renacimiento, volver a empezar.
Estamos en una época, pues bueno, que hay muchos problemas de cambio climático, de injusticias, de falta de salud, de falta de cohesión social. Entonces, ¿no? La rebeldía de la que hablábamos antes va unida con este compromiso de, bueno, de intentar mejorar la sociedad. Y un poco el dicho este, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Y porque nadie puede ocupar nuestro lugar, ¿no? Aunque cada uno tengamos una aportación pequeñita que hacer, la sumatoria de acciones pequeñitas son las que al final generan las grandes revoluciones. Y un ejemplo, Rosa Parks, cuando Rosa Parks, que fue la mujer negra que se negó a levantarse cuando se sentó en un asiento sentado libre, reservado a personas blancas en Estados Unidos durante la época de la segregación racial, cuando ella se negó a levantarse, fue un gesto que fue la chispa que provocó el movimiento de derechos civiles y luego pues Rafael Luther King, pues Malcolm X y bueno, al final pues si tuvimos un Obama, pues tiene que ver en parte gracias a que Rosa Parks un día en Montgomery pues se negó a levantarse de un asiento porque considera injusto que ella no se pudiera sentar estando cansada como estaba porque había una ley de discriminación racial. Entonces, ese compromiso desde las pequeñas acciones, que son grandes, el Talmud dice que quien salva a una persona salva a la humanidad, es fundamental. Pero sed conscientes del bien que podéis hacer a otras personas desde vuestro rol de peers. Podéis ayudar muchísimo a muchísima gente e incluso transformar. Pues ese elemento de resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa teoría de que podemos salir adelante de situaciones traumáticas si se dan los condicionantes. Y un condicionante de la resiliencia es que alguien apueste por ti, alguien crea en ti, alguien confía en ti. Vosotras podéis ser esa persona que confiéis en alguien y eso le permita ser resiliente ante una situación traumática, ¿no? Entonces, sed conscientes del impacto tan bonito que puedes tener en la vida de las personas. Y nada, una última reflexión. Eleanor Roosevelt decía que el mundo pertenecía a aquellas y aquellos que creen, y yo añado siempre que luchan por la de sus sueños. Y nada, recordad que el mundo os pertenece. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que la presentación os haya aportado algún elemento de valor. Y nada, tenéis mi correo electrónico si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, pues bueno, será un privilegio contestar. Gracias.